Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Pérez Ricart y Fernanda Caso vamos a debatir sobre lo que debe de hacer México frente a las amenazas de Donald Trump. Después voy a platicar con Eduardo Guerrero de dos temas muy importantes. Primero, el operativo Enjambre, donde fueron detenidos diversos funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y segundo, ¿qué puede hacer México para parar el contrabando de fentanilo que se produce aquí y que se lleva a Estados Unidos? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, desde luego que la gran nota de la semana, y pues va a durar varios días, es la amenaza, otra vez la amenaza de Donald Trump, de que desde el día 1 de su presidencia, 20 de enero, va a ponerle un arancel de 25% a los productos mexicanos. Esto para presionar a México que le ayude a resolver el tema de los migrantes indocumentados y el tema del tráfico de fentanilo hacia ese país. En fin, es un tema de la mayor importancia. Ya hubo reacciones por parte del gobierno de México, del gobierno de Canadá. En fin, muchos temas involucrados, porque yo estoy absolutamente convencido de que la República está pasando por un momento crítico, amenazado por un presidente como es Donald Trump. Vamos a platicarlo con Carlos Pérez Ricart. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Fer? Y Fernanda Caso. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Estarán de acuerdo que sí es un momento crítico o no? O sea, sí lo ponen en un momento que dices, ah, caray. Sí, sin duda. Sí, es un momento crítico. Y yo decías ahorita, bueno, esto va a durar varios días. Yo me imagino que esto va a ser el tono del periodo de la administración de Donald Trump. Y tenemos que partir de eso. Claudia Sheinbaum. Y de Claudia Sheinbaum no, también, por lo tanto. Pues al menos los primeros 4 años van a estar marcados por esto. Así es, tú también. Yo pienso que es uno de los momentos más críticos en la historia contemporánea de México y probablemente también en clave relación México-Estados Unidos. Antes del programa estaba justamente hablando con Fer, intentando ver casos históricos que se parecieran más o menos a lo que estamos viendo. Déjà vus. Déjà vus. Justamente nos tuvimos que ir a Reagan, nos tuvimos que ir a Nixon con Operación Intercepción 1968, cuando cierran la frontera unos días, Operación Intercepción 2, algunos años después. Pero incluso yo diría casi a los años 30 o a los años 20, en el que se peleaba el reconocimiento diplomático y en el que realmente la relación era muy mala. Los acuerdos de Bucareli, que fue con Álvaro Obregón, Dios mío, ¿no? Y en los años 20, ¿no? A ver qué tipo de reconocimiento había. Veracruz de los Comisión de reclamación de daños mexicanos. Bueno, y más reciente, la última vez que Trump amenazó y que Brad se tuvo que ir ahí a negociar, ¿no? Bueno, no solamente eso, tuvimos que renegociar un nuevo tratado. Bueno. No, o sea, claro. Además, ¿no? O sea, sí. Ahora, viene, Carlos, un Trump recargado. Sí. Trump 2.0 va a ser mucho peor que Trump 1.0. Y es en eso estoy yo también. Creo que lo que vivimos en 2019 nada tiene que ver con lo que vamos a vivir del 24 al 28. Es un Trump con otro tipo de incentivos, además con mucha mayor experiencia, una que no tenía antes. Sí. Entonces va a ser el peor Trump de todos los posibles. Por eso no creo que haya demasiadas lecciones a aprender de lo que sucedió en el 2019. Hoy escuchando a Marcelo Ebrard diciendo, bueno, esto ya más o menos lo vivimos y lo pudimos sortear bien. No. Me parece que es completamente distinto. Sí. Porque incluso en el mejor de los casos que esté haciendo bluff, en realidad ya la amenaza ya tiene resultados inmediatos. Ya, claro. En la relación peso-dólar, en el hecho de que las inversiones no van a venir. Entonces, aun cuando no son, aun cuando pueden que no se ejecuten esas amenazas, y hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que las amenazas son creíbles. Absolutamente. Perfectamente creíbles. No, o sea, yo otra creo cosa que lo vaya a hacer, pero creíbles. No, yo creo que sí lo va a hacer. O sea, no. Y si puedo decir una cosa más, algunos analistas creo que con mucha razón dicen, no lo va a hacer porque en realidad va a terminar perdiendo el consumidor estadounidense. No lo va a hacer porque van a terminar perdiendo los empresarios. Bueno, en la historia hay muchos ejemplos de líderes políticos que persiguiendo algún fin terminan siendo
acciones completamente irracionales. Hay un libro que recomiendo mucho de Bárbara Tuchman que se llama La Marcha de la Locura. La Marcha de la Locura, líderes políticos que no les importa, que toda la evidencia está de que no deben ir hacia allá y sin embargo van hacia allá. La política está llena y la historia está llena de ejemplos de gente que va hacia la locura. Bueno, me temo que estamos ante esa situación. Aquí lo vivimos con la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, ejemplo, claro. Pero... No, totalmente. Todos los argumentos eran a favor de seguir esa obra. Creo que la reforma judicial sí es un buen la reforma judicial. No lo creo el aeropuerto. ¿No? Y es que además hay que poner en perspectiva la interdependencia, porque hablamos mucho de cuánto nos necesitamos y que al final sería algo que afectaría a ambos, estos aranceles de ambos países. Sin embargo, en un juego de fuercitas, pues los dos perdemos, pero perdemos más nosotros. Sí, claro. El 80% de lo que México exporta al mundo lo compra Estados Unidos. Y sí, nosotros somos también su primer socio comercial, pero nosotros compramos únicamente el 15% de lo que ellos exportan. Entonces, la relación de dependencia es completamente dispareja y ahí pues creo que tenemos que partir de eso para decir, oye, ¿hasta qué punto nos conviene pues empezar a jugar este juego de si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles, y hasta cuándo podríamos realmente aguantarlo? Y creo que aquí lo primero que hay que asumir es que México ya no puede seguir teniendo una postura reactiva en aquellos temas que nos incomodan. Porque hasta ahorita hemos sido muy propositivos con los temas comerciales. Cuando se trata de mejorar la relación, impulsar canales, impulsar industrias, México siempre está poniendo los temas sobre la mesa. Pero cuando se trata de hablar de migración, cuando se trata de hablar de tema de tráfico de drogas, México como que espera que no se hable del asunto. Y más bien lo que parece es como esta actitud del estudiante que no quiere hacer contacto visual con el profesor para que no le pregunten en clase. México un poco así está, ¿no? Ajá. Que no nos pregunten, que nos pregunten y mientras más podamos hablar de comercio mejor. Y en este caso se tiene que transformar completamente la actitud de México y tenemos que ser nosotros los que empecemos a poner sobre la mesa las estrategias para atender estos dos asuntos que a Estados Unidos le preocupan. Primero porque no hay forma de atenderlos si no es en conjunto. Lo tenemos muy claro, son retos que nos superan en términos económicos, en términos sociales, es decir, son crisis que hoy pues compartimos y en los que necesitamos un trabajo coordinado. Pero en segundo lugar, porque Trump ha hecho muy evidente que en su perspectiva México no quiere atender el problema y que su forma de presionar con aranceles tiene que ver con que México reaccione, con que México ponga atención a los temas. Lo primero que tenemos que hacer es quitar ese argumento de la mesa, que no parezca que México no quiere atender el asunto y que esté asentado sobre la mesa las estrategias que nosotros estamos planteando para que no salgan públicamente en tweets cuando realmente no tengamos herramientas, ¿no? Sin que estemos preparados para Déjenme preguntarles, la carta que presentó ayer nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una carta larga de 2 hojas. Hoy leía las columnas, las editoriales, y había toda una discusión de si fue una buena reacción. Hay quienes piensan que estuvo bien la carta, hay quienes piensan que no estuvo bien la carta. En fin, quisiera su opinión de esta carta, que es la primera, ¿no? Esta idea de una carta larga diciendo lo de la migración, lo del combate a las drogas, pero también diciendo a los aranceles se les va a aplicar, va a venir con una reacción de más aranceles, ¿no? ¿Cómo la vieron? Considero que la carta es correcta. Es correcta. Que está bien escrita, que está bien pensada, que es de consumo interno, que está y está bien porque la política también, política exterior, pero también política interna. Pero qué bueno que lo dices, porque yo cuando la vi dije, no hombre, pues perdón, pero Trump no lee. Sabemos que no lee. Entonces, pero tras sus declaraciones me parecía que tenía que venir una declaración pública en ese sentido. Ahora bien, hacia el futuro creo que no es correcto subirse al ring. Creo que no está bien estar contestando cada vez que él salga con algo, porque la bravuconería de este tipo no tiene límites. Entonces no se puede contestar siempre así. Me parece que fue un buen inicio, pero no creo que deba ser la tónica hacia el futuro. Donde sí creo que, a donde creo que debemos ir es una política... Pero espérame, para entender, fue una buena carta internamente para México, pero ¿no te parece que haya sido buena para responderle a Trump? No lo sé eso, pero yo creo que el mensaje es adecuado. Vienen aranceles también acá, nos va a joder a los dos, nos va a afectar a los dos, probablemente sí más a nosotros, pero a ti te va a estar pidiendo resultados el consumidor de Kentucky, a ti te va a estar pidiendo resultados el que se dedica a hacer vinos en California, y ellos te van a ejercer mucha presión también. Entonces yo creo que es de consumo interno, me pareció bien, pero no veo que tenga sentido, digamos, llevar
subirnos al ring durante los siguientes 4 años, porque ahí perdemos. De hecho, creo que una de las grandes cosas que hizo el presidente López Obrador en cuanto a la relación con Estados Unidos fue llevarlo eso con mucha calma y no, digamos, estar contestando cada vez que el señor salía con alguna de sus tonterías en Twitter o de sus bravuconerías. Entonces, considero que estuvo bien, no considero que deba ser la tónica a mediano y largo plazo. Fer, ¿tú cómo viste la carta de la presidenta? A ver, yo coincido en que era un mensaje que se tenía que dar una vez, pero que tiene que en este momento usar todos los recursos que hay disponibles en el gobierno para desescalar las tensiones de esta conversación. Es decir, esto no puede seguir así 1 semana, 2 semanas, 1 mes más, y tiene que haber desescalado antes de que Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Trudeau le habló por teléfono. Y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir. Mientras... Y Trump nos los ha dejado claro, ya lo vimos, yo entiendo que es otro Trump con otro tipo de controles, pero al final es la misma persona. Y si algo ha mostrado es que las conversaciones que funcionan, las negociaciones que avanzan, son aquellas que se dan en privado. Sí. En el momento que la discusión es pública, totalmente de acuerdo. Perdemos, y además él se envalentona. Él asume este rol de bully de las redes sociales, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y finalmente también asume la responsabilidad de responderle para mandar un mensaje a su público nacional. Eso es lo que no queremos, que México sea un pretexto para hablarle a sus electores de cómo está protegiendo al país. Tenemos que volver a convertir esta conversación en un asunto de diálogo entre diplomáticos y de diálogo con el propio presidente, ¿no? Me parece muy interesante que ayer, justo cuando le preguntaban a Juan Ramón de la Fuente, ¿estaban buscando al equipo de Trump? Le decía, estamos buscando a Trump. Y creo que ese tiene que ser el camino para que él mismo establezca cuáles son esos canales. ¿Sabes qué me preocupa? Y muchísimo que nuestra presidenta sea mujer. Digo, yo estoy orgulloso de que sea mujer y así lo he dicho, y no, creo que bueno que México tiene una presidenta, pero es que este cuate no respeta a las mujeres. Ese va a ser un tema. Sin duda es un tema. Es que no respeta a nadie. No respeta, no, sí respeta. Fíjate que respeta a los que son como él. O sea, si ves el gabinete, por ejemplo, son empresarios muy echados para adelante, billonarios, que son blancos. ¿no? O sea, pero lo respeten tanto se acoplen a lo que él dice. Lo hemos visto descalificar y demás a todo tipo de perfiles. Sí, ¿no? Luego respeta a su hija, Ivanka, ¿no? O sea, pero vaya, tienes razón, pero fundamentalmente a quien no respeta, a quien le tiene realmente un odio misógino, es a las mujeres. Esa es la verdad. Es verdad, no sé si va a ser una dimensión a considerar, digamos, yo creo que su política hacia México. Yo creo que sí. Pero va a estar presente. Mira, yo pienso que, esto se lo escuché hoy en la mañana a René Delgado, la política de México tiene que ser de máxima unidad y al menos mínima apertura. Máxima unidad hacia la dirección que vaya a tomar la presidenta y creo que de parte del gobierno también que tiene que haber mínima apertura también hacia el sector empresarial, hacia escuchar otras opiniones. No me gustó, por ejemplo, no me gustaron las declaraciones del presidente del Senado, de Fernández Noroña, en el sentido de, bueno, Trump, ahora vas a ver cómo te va a ir peor a ti. Y Óscar Cantón Centina. Hay que salir del activismo, de las prioridades partidistas, para realmente pensar que es un tema de prioridad nacional, de seguridad nacional que nos enfrentamos. Si cambió el contexto internacional, tiene también que cambiar la política interna. Esa es mi apreciación. Y no tengo la impresión de que los actores políticos hayan entendido lo grave de la situación y de cómo tiene que cambiar la política interna. Y que cambie la política interna, perdón que meta aquí otra vez mi cuchara, pero también implica un cambio de prioridades en qué políticas públicas tienen que perseguirse. 100%. Y aquí la reforma judicial para mí es el gran elefante del que hay que hablar, porque realmente vas a querer seguir tú en tu proceso interno de selección de jueces, que va a ser un desbarajuste, porque quieras o no implica la desaparición de un poder, deshacer prácticamente un poder para construir otro. Puede ser loable, en el largo plazo puede ser una buena decisión, no lo sé. Pero en este momento, bajo la situación actual, tú vas a querer meterte en este problema. Desde mi punto de vista, el gobierno tiene que tomar una decisión de Estado y no una decisión de gobierno. Y eso implica también reencauzar temas presupuestales, pensar realmente cómo te vas a proteger y dirigir todas tus energías y todos tus recursos a parar este estado de excepción que se viene el 10 de enero del 2021. Yo el 20, pero... El 20 de enero del 2025. No, yo lo comparaba el otro día con lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, en donde hay un muy buen... Un muy buen documental en Apple TV sobre cómo vivió la Casa Blanca, incluyendo el presidente Bush, los ataques, ¿no? Y hay en algún momento en que dice Bush, después del choqueo,
que ese día se dio cuenta que todo lo que había planeado para su presidencia se había caído junto con las Torres Gemelas. Le pasó el presidente López Obrador con el COVID también. Cambia todo. Y que en ese momento él se había convertido en un presidente de guerra, así lo dice, a wars president, ¿no? Que él ya había pasado ese club de presidentes que tienen que hacer guerra. Yo creo que esto es una especie de guerra para Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ella tenía muchos planes, muchos proyectos, pero lo tienen que replantear por completo. A ver, yo no puedo coincidir más. Yo también lo creo, pero no la veo con la mínima intención, particularmente porque ha tenido 3 oportunidades muy claras de detener lo que estaba pasando y no lo ha hecho. El primero en el Congreso, ¿no? Ya siendo presidenta electa, con una fuerza importante con los legisladores, podía promover que al menos se aplazara, que se discutiera con mayor calma y no lo hizo. Una segunda oportunidad que le dio la Suprema Corte de Justicia, dándole una alternativa para que no se eligieran todos los jueces, que fueran nada más los de la Suprema Corte, ciertos cargos más. Segunda oportunidad, y no la tomó y públicamente se posicionó en contra. Una tercera oportunidad que le dio el INE la semana pasada diciéndole vamos a aplazarlo, danos un poco más de tiempo con lo que hubiera podido echar para adelante el proceso, y una vez más no la aceptó. Entonces, digamos, y estas últimas ya con Trump habiendo sido electo, ¿no? Entonces, ya con este panorama, ya con las tensiones encima, y aún así no la vemos en la mínima disposición, ni siquiera de reevaluar algunos de los procesos dentro de este gran proceso que es la elección de jueces. Entonces, eso no lo veo. Creo que sí tiene que cambiar, sin duda, la estrategia del gobierno y fortalecer áreas que durante años se dijeron que eran irrelevantes. Y eso es, híjole, la verdad es que me pesa porque sí es una oportunidad perdida con la que podríamos hoy haber llegado a enfrentar esta situación con mucho mayor solidez. Y lo pienso desde la reducción que se hizo de personal de embajadas y consulados en el mundo, la reducción, bueno, la desaparición de ProMéxico, que se decía es que no sirve para nada, el 80%... El equipo de negociadores, que era buenísimo, de los mejores del mundo, de verdad, eso me lo dijo una vez el embajador de Japón, que los japoneses no son de halago fácil. Decían, los mejores negociadores de tratados de libre comercio y de comercio son los mexicanos. Y todos esos ya se fueron de la Secretaría de Economía. Ya se fueron por el argumento de la austeridad. Y pues sí, la austeridad hace sentido en muchos lugares, pero que eran neoliberales y ya sabes. Pero es que aquí se tiene que ver como una inversión. Sí, estás pagando a gente de primer nivel porque eventualmente te va a traer inversiones que te van a generar muchísimo más y con intereses. Entonces, creo que esa es una. Y por otro lado, bueno, también se decía que era que se había desaparecido ProMéxico porque el 80% de los proyectos tenían que ver con la industria automotriz. Bueno, yo no le veo el problema a eso, ¿no? Pues es, digamos, es la industria que más genera productos que se le venden a Estados Unidos, pero además es la industria con la que hoy tenemos más tensiones con Estados Unidos, y si en algún segmento valdría la pena tener gente experta es justamente ahí. Y bueno, justamente si lo que queríamos era diversificar, pues necesitamos una herramienta para hacerla. El problema es que al no tener un instrumento, canales para diversificar, pues lo que pasa es que nos vamos con lo que ya trae la inercia, y esa inercia es el sector automotriz. Déjenme, y aprovechando que tú eres experto en la materia, Carlos, porque yo me hago la pregunta, a ver, Estados Unidos lo que quiere es que nosotros paremos el tráfico de fentanilo. Me he estado metiendo a estudiar el fentanilo, es un tema fascinante, porque entre otras cosas, en un kilo caben 5,000 dosis, o sea, son pastillitas chiquititas. No hay manera de parar eso. Proporcionalmente. No, pero cuando llega ahí ya es muy caro, es una rentabilidad muy alta para los carteles. Pero el tema es que creo que todo el tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos cabe en un container. O sea, es eso, sí. ¿no? Es inoloro, se puede pasar muy rápido, nadie se da cuenta. La mayoría se pasa por peatones que pasan la frontera, en fin. ¿Cómo pretenden que nosotros arreglemos ese problema? No hay... ¿Qué demonios puede hacer México para parar eso? Además de que la raíz del problema no está en México. Es decir, la demanda nace en Estados Unidos por una mala política regulatoria. Pero ahí entra la hipocresía gringa de nosotros, que los resuelvan los mexicanos. No se va a resolver el problema del fentanilo. Como no se pudo resolver el problema desde 1910 del tráfico de drogas basadas en plantas,
como la marihuana. Como es la marihuana, la cocaína e incluso la heroína. Marihuana hoy legalizada en Estados Unidos. Este es otro juego, un game changer. El fentanilo es completamente distinto a lo que habíamos visto antes. No hay la menor posibilidad. No tiene el Estado mexicano las herramientas para poder detener el flujo de fentanilo. Si las tuviéramos... Porque además no todo viene por México. Mucho viene además en containers que vienen desde China, precursores químicos. Se puede hacer, bueno, hace 10 años Breaking Bad ya nos enseñaba cómo la metanfetamina se podía hacer en un carro cualquiera. Entonces, no es un problema de México. Lo que hace Trump es meter a la licuadora todos los temas. Entonces pone tarifas, entonces pone drogas, entonces pone migración. Cuando mejor le ha ido históricamente a México es cuando separa. Cuando separa los temas y dice, bueno, el tema de migración lo discutimos en la mesa de migración. El tema de drogas lo discutimos en la mesa de drogas y el tema de comercio lo discutimos en la mesa de comercio. Pero es a lo que se tiene que apegar México, intentarlo dividir de la mejor manera. Ahora bien, nosotros aquí estamos planteando un Trump omnipresente, todopoderoso, que todo lo va a hacer. Dos cosas creo que son importantes mencionar. El público lo sabe. Estados Unidos es una república federal en donde está muy acotado por los gobiernos locales, por los estados, y no es tan sencillo que él pueda modificar todo. Al final, la política exterior de Estados Unidos es la unidad de todo eso, ¿no? Entonces, cuidado en darle demasiado poder. Él cree que tiene más poder del que en realidad, desde mi punto de vista, tiene. Va a tener un gobierno unificado. Es verdad, pero eso es muy importante. Pero tiene muchos controles en Estados Unidos. Y dos, desde mi punto de vista, está abriendo demasiados frentes. Está actuando más como si fuera como si dirigiera una empresa y menos como un Estado. O sea, por ejemplo, una de sus políticas es esta de hacer el gobierno más eficiente. Habla de que va a eliminar 200,000 puestos solamente el primer año, de que va a reducir de 400 a 100 agencias federales, su problema ya con China, el problema que va a tener eventualmente en Ucrania, con la Unión Europea. Es decir, está abriendo demasiados frentes y ahí sí creo que hay un resquicio de oportunidad de decirle, mira, nosotros no somos uno de esos frentes que tú tienes que abrir, al menos al principio. Somos una región que le va a ir mejor si trabajamos. Pero ya lo abrió. Yo lo sé, Carlos, pero bueno, estoy intentando pegarme a lo ese guión ya tiene no demasiados frentes y la gente es muy sensible a los cambios de precio. Entonces, hacer entender que tú pones aranceles necesariamente es lo que está tratando, es lo que hizo hoy Marcelo Ebrard, ¿no? Esa es la presentación de hoy de Marcelo Ebrard. Y yo creo que es lo correcto, es lo que tiene que hacer y buscar ayuda. Antes decía, máxima unidad, mínimo de apertura. Máxima unidad implica, pues sí, ir con aquellos negociadores internacionales que no te gustan pero que necesitas, ir con las cámaras de comercio que no te gustan pero que necesitas, ir con asociaciones migrantes que no te gustan pero que necesitas y generar de verdad un frente común de unidad nacional frente a un enemigo externo. Hoy sí lo tenemos frente a nosotros y implica eso, máxima unidad realmente y mínima apertura por parte del gobierno. Híjole, yo no coincido para nada en que Trump tenga controles y que no sea tan poderoso. Yo veo lo contrario. Yo veo un Trump poderosísimo, con además el respaldo de la mayoría popular que no tenía en su primera elección, es decir, una legitimidad que no tenía en su primera elección. Veo a los gobernadores alineados, al Congreso alineado, una sensación de que no únicamente ganó el personaje, sino ganó el trumpismo y la batalla cultural que él representa, ¿no? Entonces, yo hoy no veo esos contrapesos en ningún lado. Veo que básicamente va a poder impulsar las agendas que él crea convenientes y en lo que sí puedo coincidir contigo es que tal vez la de México le conviene menos que otras, ¿no? Puede generar efectos secundarios y le puede generar inflación, que es una de las principales causas por las que la gente votó por él, ¿no? Porque iba a reducir los precios. Por ahí pudiera ser, pero es algo que no depende de nosotros. Entonces no puede estar allí nuestra apuesta. Porque su tema central de campaña, el que era su caballito de batalla, era la migración. Sí. Y ese sí nos involucra directamente. Nos involucra, en eso coincido. A diferencia del tema del tráfico de drogas, que yo creo que no tiene solución, yo creo que el de la migración sí tiene solución, pero a un costo económico y humanitario enorme. Sí puedes parar la migración, pero es horrible lo que tienes que hacer. A ver, y tampoco me queda claro que Estados Unidos genuinamente quiera detener la migración. Es decir, cada año dejan pasar gente suficiente para trabajar en los comercios locales. Otra vez es una racionalidad económica. Yo creo que esa racionalidad económica ya pasó a un segundo plano. Lo que quieren es recuperar el carácter de una nación de raza blanca. Sí hay algo de eso y es completamente irracional. Y es completamente irracional. Es emocional, es racista, es lo que le quieras poner. Pero ellos están dispuestos a no tener trabajadores con tal de que no sean ni negros ni cafés. Es que están en eso. Están en eso. Hay que los gobernadores no están peleados con el bolsillo. Los consumidores van a reaccionar de alguna manera. Hay elecciones pero en los el años electorado y generar
generar inflación, generar mayores costos. Es horrible, pero yo creo que finalmente Trump es un empresario y entiende las dinámicas económicas. Y a ver, es que dijo, pero es que por eso les conviene este modelo económico de migración, porque pueden tener gente trabajando por abajo de los salarios mínimos, sin prestaciones sociales y con control absoluto sobre su vida y su familia. Están contaminando nuestra sangre. Sí, hay eso. Eso lo dijo. Ese argumento hitleriano, porque no hay otra manera de caracterizarlo, lo dijo. Esos trabajadores que nos cuestan gratis y que baratos y etcétera, son criminales que nos están contaminando la sangre. Es otra racionalidad, ¿te das cuenta? Por eso yo estoy completamente de acuerdo que todo en términos de racionalidad económica no deberíamos de preocuparnos, pero yo creo que hay otra racionalidad aquí. Pero aceptemos que conviven muchas racionalidades. ¿Sí? Conviven muchas. Yo no creo que una vaya a ser absolutamente dominante sobre las otras, y me parece escandalosa esta que planteas, pero aún así creo que la otra va a pesar. Me parece que la otra va a pesar y va a tener un juego. Entonces, sí, el tema de la migración va a ser sin duda el martillo con el que esté presionando a México, pero el otro, que me gustaría regresar al otro tema del que hablamos, que es el fentanilo. Sí. Tampoco México puede asumir una postura de que no podemos hacer nada. O sea, creo que ese es un discurso que al menos en las mesas de negociación tenemos que llegar con planes, no en el que toda la responsabilidad recaiga sobre nosotros, porque yo creo que México solo sí de plano no puede hacer nada. Pero creo que también hay una sensibilidad sobre la cantidad de personas que están muriendo en Estados Unidos. Estamos hablando de decenas de miles de personas muriendo. Se calcula entre 70,000 y 100,000 al año. Que es más de los que mueren en México por la violencia, ¿no? Entonces, son cifras escandalosas que tendrían que de alguna forma pues formar parte de las preocupaciones también en México, sabiendo que es un problema conjunto y en el que de alguna forma lo que sucede en nuestro territorio está teniendo un impacto. Creo que eso es algo en lo que México no ha prestado suficiente atención, no ha sido nuestra prioridad porque los efectos no suceden en nuestro territorio, pero sí creo que tenemos que hacerlo y no lo tendríamos que hacer únicamente porque Estados Unidos presione, sino creo que por una postura pues humana, ¿no? De lo que está, de los efectos. Bueno, nos queda un minuto y un minuto de conclusión rápida. La adopción justamente de la guerra, de la política de guerra contra las drogas es lo que nos tiene en gran parte sometidos al problema de espiral de violencia que tiene México. Es decir, haber adoptado desde 1970 esa lógica de decir, esa es nuestra prioridad y no la disminución del homicidio, es justo lo que nos tiene metidos desde mi punto de vista. Pero es que atender el tema del fentanilo no es necesariamente la guerra. Yo pienso que sí, y pienso que sí hay un juego de suma cero, como se platicó en esta misma mesa ayer. Es que si la alternativa es la legalización, si la alternativa son canales de pacificación, si la alternativa, pero tiene que haber alternativas que podamos empezar a dialogar. Me parece que la postura no puede ser del narcotráfico en México es un generador de violencia, entonces yo creo que ahí sí hay pero es que si no ese es el camino, algún camino tiene que haber. Bueno, pero igual, lo hablamos. Ese es un buen tema. Ahora que venga Lisa, que también es una cosa con la otra. Y es de hecho lo que llevamos haciendo tanto tiempo. Hagámoslo la semana que entra. Ese debate, porque está bueno. Yo lo que creo es que México no puede simplemente decir, híjole, no puedo hacer nada, y cortarse el brazo mientras. Yo creo que puede decir, voy a hacer mucho y no hacer nada. También. La verdad es que no podemos hacer nada. Y porque además no hay una métrica para ello, ¿no? Siempre se va a seguir. Sí. Además, el problema es que hay consumidores del otro lado, no es un problema en realidad entonces, de la oferta, es un problema de la demanda. ¿Cómo paras el tráfico? Esa es la solución que México tiene que plantear. En una frontera como la de México-Estados Unidos, ¿cómo paras el tráfico de pastillitas chiquititas? Es imposible, además, porque no hay manera. Puede ser que no vengan de México. Sí. Es verdad que podemos decir que hacemos mucho y no hacer tanto. Cierro con una reflexión. Yo creo que estamos ante un momento completamente nuevo. Creo que el periodo histórico que marcó el TLC desde 1994 hay que cerrarlo en 2024. Estamos ante un tema de seguridad nacional y me parece que van a cambiar todos los paradigmas. Si ya estaba cambiando también el paradigma del script liberal y todo esto, creo que también nuestra integración con América del Norte entra en una nueva etapa. No sé hacia dónde tiene que ir el modelo de desarrollo que tiene que perseguir México como nación, pero sin duda muchos de los axiomas que eran válidos hasta hace 6 meses no lo son más hacia el futuro. Yo creo que están relacionados el término del periodo liberal con esta nuevo aislacionismo y proteccionismo comercial. Un minuto. Sí, que ya se dejó de ver como un gran ideal los libres mercados, ¿no? El libre comercio entre los países ya no es un objetivo. Y finalmente vamos a ver desde Estados Unidos esta actitud ya no únicamente con Trump. A ver, las políticas proteccionistas de Trump no las deshizo Biden.
Así que pensar que esto se va a acabar cuando Trump salga del ¿Qué tal gobierno los gobernadores canadienses? ¿También ya? Los gobernadores canadienses están en la misma lógica. En la misma lógica. Pues si México no toma estas actitudes. Entonces, sí creo que tenemos que cambiar la forma en la que estamos pensando la relación de América del Norte, y creo que también tenemos que replantear el modelo económico mexicano. Hijo, otra vez, Dios mío, a mí ya me tocó una vez que se replanteara, y por cierto la solución fue integrarnos a Estados Unidos. Pues probablemente... Dios mío, no, o sea, me ha tocado ver el nacimiento de muchas cosas y ya el fallecimiento, como los órganos autónomos del Estado, y ahora el modelo de desarrollo, ya, por favor. Gracias, queridos, gracias por venir. Hacemos una breve pausa, regreso con Eduardo Guerrero. Hay muchas cosas que hablar en términos de seguridad, incluyendo la operación Enjambre.